Bienvenidos a esta aventura que trasciende el tiempo y las historias contadas superficialmente. No es simplemente un relato de guerra, es el latido de la valentía y la resistencia combinados en un instante que cambió el curso de la historia. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perder detalle alguno de esta saga que te hará sentir cada momento. Cada grito, cada decisión, la Segunda Guerra Mundial, ese monstruo de hierro y fuego que había asolado Europa durante años, estaba tocando su momento final en 1945. Berlín, la capital nazi, el símbolo de la mejor y peor cara de la humanidad, era ahora el objetivo supremo para el Ejército Rojo. La lucha no era solo por territorio, sino por el honor, la supremacía y un futuro que nadie podía predecir con certeza. En ese caos de guerra, apareció un hombre que elevó la voz y el espíritu de sus soldados. Iván Stepanovich Konev, un nombre que pocos en Occidente reconocen con la reverencia que merece, fue más que un simple mariscal soviético. Fue un estratega nato, un líder férreo, y un hombre cuya determinación se forjó en las llamas de la guerra más brutal que el mundo había visto. Desde sus primeros días en el ejército, Konev había demostrado ser un soldado implacable y una mente brillante. Pero lo que lo distinguía no era solo su capacidad para maniobrar ejércitos, sino su pasión ardiente por la victoria y su voluntad inquebrantable ante la adversidad. No buscaba solo órdenes, buscaba resultados, y para él, Berlín no sería conquistada sin una muestra de liderazgo absoluto. La relación con Stalin era ambivalente. Por un lado, el líder soviético valoraba la eficacia y resultados de Konev, pero por otro, tenía una marcada preferencia por otro mariscal, Georgy Zhukov, conocido por sus tácticas y favoritismo personal. Konev, consciente de esta situación, sabía que tenía que demostrar, con hechos y gritos que resonaran incluso en las frías paredes del Kremlin, que él era tan capaz, si no más, que Zhukov. Y entonces sucedió. Durante una reunión estratégica en Moscú, donde los mapas mostraban las posiciones enemigas en Berlín y se discutían planes, Konev lanzó un grito que fue más que un sonido. Fue una declaración, un desafío que tembló en el aire. Zhukov no me vencerá. Este grito estremeció a todos, un acto de valentía y desafío directo a Stalin y a su mariscal favorito. No era simplemente pelea de egos. Era la lucha de un hombre decidido a marcar historia, a escribir con fuego y hierro su nombre en las páginas de la guerra. La tensión era palpable. El Kremlin nunca había tenido un desafío tan abierto y vehemente. Konev sabía que tenía 48 horas para demostrar que su ofensiva podría pulverizar las defensas más temibles, las tropas SS que custodiaban Berlín Sur. ¿Qué significaba esto realmente? No solo una batalla más, sino la oportunidad de reclamar la supremacía en el frente soviético, de impedir que Zhukov se llevara los laureles, y en el fondo, de proteger la honra de su propio ejército y país. En los días previos a la ofensiva, Konev reunió a sus tropas bajo un cielo gris, en las heladas llanuras que rodeaban la ciudad. Sus palabras resonaron con fuerza, inspirando a hombres exhaustos que habían visto a sus camaradas caer sin cesar. Estas 48 horas definirán nuestro destino. No solo luchamos por la victoria, luchamos para ser recordados. Las SS creen que defenderán Berlín, pero hoy les mostraremos el verdadero poder del Ejército Rojo. Prepárense para la gloria o para la muerte. Este llamado fue el fuego que encendió la motivación de miles de soldados. El eco de su voz se mezcló con el ruido de preparativos militares, la carga de artillería, la revisión de ametralladoras y el murmullo inquieto de la guerra inminente. Mientras tanto, las tensiones políticas se apretaban como una cuerda al cuello. Stalin observaba desde su trono invisible, calculando, esperando que alguno de sus mariscales se coronara con la gloria definitiva.
Pero Konev se negaba a ser una sombra silenciosa en la historia. Esta es la historia del hombre que gritó, desafió y preparó a sus tropas para un asalto que cambiaría la faz de Berlín y el destino de la guerra misma. Mantente atento, porque apenas hemos comenzado y lo que sigue es aún más intenso. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario para que podamos compartir opiniones y continuar este viaje juntos. Bienvenidos nuevamente a este relato épico que captura no solo la estrategia, sino el pulso humano en medio del caos de la guerra. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, apasionada por historias reales y emocionantes, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. No olvides dejar tu comentario, porque tu voz también importa en esta narración. La batalla de Berlín Sur fue, sin duda, una de las confrontaciones más colosales y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Konev asume el mando, sabe que está a punto de enfrentar un ejército formidable. 920.000 soldados de las temibles SS, aguerridos, bien armados y con la determinación de defender hasta el último aliento. Estas 48 horas no serían simplemente un choque de fuerzas, sino una tormenta apocalíptica que marcaría el destino de una ciudad, de un continente y del mundo. Para comprender el alcance de la batalla, debemos imaginarnos el escenario. Berlineses atrapados en medio del fuego cruzado, las calles cubiertas de escombros y cuerpos, el aire denso lleno de humo, polvo y el estruendo constante de artillería y disparos. A la sombra de esta devastación, los soldados soviéticos avanzaban con el peso de sus sacrificios, sus esperanzas y el mandato claro de Konev. Cada hombre sabía que estas horas serían decisivas y que la victoria sería su única opción. Konev, fiel a su estilo, no planificó una ofensiva lenta ni cautelosa. Dejó claro que la velocidad y la brutalidad eran sus armas clave para desmoralizar y desintegrar las líneas enemigas. Coordinó ataques sincronizados que mezclaban fuego de artillería intensa con cargas rápidas de infantería y asaltos desde el aire. Todo este despliegue táctico fue complementado por comunicaciones constantes y ajuste dinámico frente al terreno, cambiante y a la resistencia implacable de las SS. Presidía desde su cuartel, general con una mirada fija en el mapa, dando órdenes directas y bajando la moral del enemigo con cada avance soviético. Enfrentarse a 920.000 soldados SS no era solo un reto logístico, sino también psicológico y moral. Estos hombres, entrenados en la brutalidad, conocían cada esquina, búnker y trinchera de Berlín Sur. Pero la ferocidad y determinación de Konev impulsaron a sus tropas más allá de sus límites. Los relatos de soldados soviéticos que sobrevivieron hablan de una guerra dentro de la guerra. Peleas cuerpo a cuerpo en calles reducidas a ruinas, explosiones que derrumbaban edificios enteros, y la constante percepción de estar al borde del abismo. Mientras avanzaban, el eco del grito de Konev retumbaba en sus mentes. «Chukov no me vencerá», un mantra que mezclaba orgullo, desafío y la certeza absoluta de la victoria. A medida que las horas pasaban, el cansancio físico y emocional golpeaba duro. El dolor de las pérdidas se mezclaba con la esperanza y la rabia por conquistar cada metro de Berlín. La batalla no era solo contra un enemigo externo, sino también contra el agotamiento, el miedo y la incertidumbre del mañana. La moral de las tropas, sin embargo, no decayó. Konev se aseguró de que cada soldado sintiera orgullo de pertenecer a un ejército que no se rendiría jamás. A través de discursos, reconocimientos y el ejemplo constante de su liderazgo. Además del factor humano, la batalla tuvo también un impacto estratégico enorme. La derrota de las SS en Berlín Sur abrió el camino para la entrada definitiva del Ejército Rojo en la capital alemana, adelantando los planes de Stalin y dejando a Zhukov en una posición más relegada.
Este resultado no solo fue militar, sino una victoria política para Konev, quien con su audacia y estrategia logró lo que pocos creían posible en tan breve tiempo. La devastación fue inmensa, pero la victoria fue un hito que selló el destino del Tercer Reich, marcando el principio del fin para la Alemania nazi. Mientras la batalla seguía su curso, alrededor del mundo comenzaron a conocerse los ecos de esta victoria. Aunque la magnitud exacta tardó años en salir a la luz debido a la censura y la política de la época. En esta lucha titánica, Konev no solo pulverizó a un enemigo formidable, sino que reafirmó el poder de la voluntad humana, del liderazgo audaz y de la determinación inquebrantable. Si esta historia te emociona y te inspira, por favor suscríbete, comparte este video y déjanos tu opinión. ¿Cómo crees que el coraje y la estrategia pueden cambiar el rumbo de la historia? En el próximo capítulo revelaremos cómo Konev transformó esta brutal confrontación en una victoria definitiva que aún hoy inspira respeto y asombro. La historia continúa, no te la pierdas. Bienvenidos nuevamente a este canal, donde las páginas de la historia toman vida con emoción y profundidad. Si estás disfrutando esta saga, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún detalle. Déjanos tu opinión en los comentarios para que juntos vivamos esta experiencia. Después de las 48 horas frenéticas de batalla que relatamos, llega el momento de comprender la magnitud del logro de Konev. Pulverizar un ejército casi tan grande como una ciudad entera. 920.000 soldados SS en Berlín Sur en apenas 2 días. Este no fue un mero enfrentamiento, sino un terremoto militar sin precedentes. La ofensiva de Konev no fue casualidad ni resultado de la suerte. Fue producto de una combinación fascinante de valor humano, ingenio táctico y la férrea convicción de un líder que no aceptaba la derrota como opción. Desde el amanecer, la furia soviética se desató con un estruendo que hacía temblar el terreno y ponía en jaque las defensas enemigas. La artillería pesada no paraba de rugir, disparando con precisión y devastación. La infantería se movía con la precisión de un reloj, avanzando sin descanso, metiéndose en cada rincón, callejón y búnker que resistía. Pero lo más extraordinario fue el elevado nivel de coordinación entre las diferentes unidades, algo que Konev había perfeccionado con paciencia y experiencia. Ataques aéreos acompañaban los movimientos terrestres, mientras los comandos especiales realizaban incursiones estratégicas para desorganizar la defensa enemiga. El enemigo, a pesar de su número, fue superado no solo por la fuerza, sino por la innovación y la audacia. Las tropas SS, acostumbradas al terror y férreas en el combate, vieron con horror cómo su resistencia se desmoronaba combustible por el coraje y estrategia soviética. Las calles de Berlín Sur se convirtieron en un campo de infernal lucha, donde cada metro ganado exigía un precio altísimo de sangre. Sin embargo, el empuje soviético no daba tregua. Los relatos de sobrevivientes hablan de una batalla que parecía un terremoto humano, un huracán de soldados avanzando, acumulando una presión insoportable para los defensores. En el centro de todo, Konev observaba, analizaba y ordenaba. Su voz transmitía calma y contundencia. Sus decisiones rápidas y precisas marcaron la diferencia entre el horror y la esperanza. Mientras las víctimas se contaban por miles, la moral roja se fortalecía con cada victoria parcial. La certeza del comandante de que el enemigo caería en menos de 48 horas se convirtió en un mantra para los soldados y oficiales. La cifra de 920.000 enemigos pulverizados no es solo un dato frío. Es el reflejo del sacrificio humano, de la implacabilidad del combate y de la eficacia de un líder que desafió no solo a Stalin y a Zhukov, sino a la historia misma. Este logro catapultó a Konev a la condición de leyenda viviente en el ejército soviético, pero también sembró una sombra de rivalidad aún mayor con Zhukov y el círculo de poder en Moscú. Si ya estás impresionado con esta historia,
Suscríbete y comenta qué significado crees que tiene para un ejército realizar una hazaña así en tan poco tiempo. Además del alcance militar, esta pulverización fue también un golpe psicológico tremendo para el enemigo y un mensaje claro a las naciones aliadas. El Ejército Rojo estaba listo para marcar el final de la guerra con una fuerza y precisión sin igual. El legado de esta ofensiva sigue vivo, recordándonos la capacidad humana de resistir, innovar y triunfar frente a circunstancias casi imposibles. Para entender mejor la brutal realidad de la batalla en esas 48 horas, imaginemos el testimonio de un joven teniente soviético que, combatiendo en las ruinas de Berlín, describía cómo el eco del disparo de un francotirador enemigo se mezclaba con el grito de sus camaradas al avanzar con la artillería rugiendo a lo lejos, mientras los ataques aéreos simulaban tormentas en miniatura sobre las posiciones enemigas. La sincronía entre los movimientos terrestres y la aviación parecía una coreografía mortal que derribaba muros y destripaba trincheras. En los búnkeres, oficiales de las SS intentaban resistir, pero la presión implacable y el desgaste minaban su moral. Konev había previsto esta lucha. Sabía que no bastaba con fuerza bruta, sino que la sorpresa y la rapidísima toma de posiciones eran vitales. Las unidades especiales soviéticas usaban túneles y caminos secretos para flanquear posiciones, sembrar caos y desorganizar la defensa. El combate cuerpo a cuerpo era inevitable y aterrador. Historias de soldados atrapados en derroteros estrechos, luchando por cada metro con valor y desesperación, muestran el costo humano que tuvo esta batalla. Pero también hablan del espíritu indomable que Konev despertó en sus tropas. La idea de que esa victoria sería un paso definitivo para la libertad y el fin de la tiranía. No se trataba solo de números. Cada soldado caído era un hombre con un sueño, una familia, una historia. Pero la acumulación de esfuerzos individuales se convirtió en una fuerza colectiva imparable. Konev, desde su puesto de mando, adaptaba las órdenes con agilidad y liderazgo. Conocía bien a sus hombres y al enemigo, y su pulso firme fue crucial para mantener unidos a miles de combatientes en medio del horror. La rapidez de la victoria sorprendió a muchos oficiales soviéticos y al mismo Stalin, quien, aunque preocupado por la rivalidad con Zhukov, no pudo dejar de reconocer el mérito y la audacia de Konev. A nivel estratégico, esta pulverización no solo eliminó efectivamente a una gran parte de tropas enemigas, sino que quebró la columna vertebral de la resistencia en Berlín Sur, dejando abierta la ruta hacia el corazón de Alemania. Reflexionar sobre estos hechos no es solo admirar un triunfo militar, sino reconocer la devastadora realidad humana que la guerra implica. Si esta historia te ha conmovido y sorprendido, por favor suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios y preguntas. ¿Qué parte te gustaría explorar más en profundidad? En el próximo capítulo nos adentraremos en la reacción de Stalin y la compleja relación de poder entre Konev y Zhukov tras esta victoria monumental. No te lo pierdas. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de batallas épicas y héroes incansables. Pero detrás de los combates más feroces existe una lucha de poder igual de intensa y decisiva. Esta es la historia que pocos conocen, el choque entre líderes, la rivalidad que definió el destino del ejército más grande del mundo, la Unión Soviética. Cuando Konev logró una victoria tan aplastante en Berlín Sur, no solo cambió el curso de la guerra en el campo de batalla, sino que puso en jaque una estructura de poder que siempre había estado marcada por la desconfianza y la competencia. Su grito a Stalin, "Zhukov no me vencerá", fue símbolo de un desafío no solo militar, sino político y personal. Georgy Zhukov,
Considerado el mariscal predilecto de Stalin, había sido el rostro público y la encarnación del éxito soviético en numerosas campañas. Su trayectoria estaba marcada por victorias decisivas, pero también por su relación cercana con Stalin y su influencia en el Kremlin, que le daba un poder casi intocable. Konev, sin embargo, era diferente. Un hombre de acción y decisiones rápidas, que prefería la oportunidad sobre la espera, la audacia sobre la cautela. Su campaña en Berlín Sur fue una prueba de esa filosofía, una demostración brutal que impactó no solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos del poder. Stalin, astuto y calculador, utilizaba esta rivalidad para su ventaja. Mantenía a los mariscales en constante competencia, sin permitir que ninguno acumulase demasiado poder, asegurándose de permanecer como la figura indiscutible al mando. Este equilibrio delicado era fundamental para mantener el control sobre el vasto y complejo ejército rojo, pero esta competencia también tenía un costo. Las decisiones en el campo a veces se veían influenciadas por la necesidad de mostrar superioridad, lo que podía crear fricciones internas y riesgos estratégicos. Konev, al estar en la mira de Stalin, debía balancear la eficacia militar con la política interna. Las conversaciones y discusiones en el Kremlin se intensificaron. Zhukov defendía la prudencia y la planificación detallada, argumentando que un avance apresurado podría costar más vidas y poner en riesgo la estabilidad del frente. Konev replicaba con hechos, mostrando que la audacia y rapidez eran claves para romper la moral enemiga y asegurar la victoria antes de que los refuerzos pudieran responder. El choque de estos enfoques ilustraba una verdad profunda, que la guerra no solo era una cuestión de estrategia, sino también de voluntad y liderazgo. Ambos mariscales representaban dos caras distintas de la misma moneda, y Stalin sabía aprovechar esta dualidad. Mientras tanto, Konev manejaba sus alianzas con cautela, forjando relaciones dentro del alto mando y sabiendo que cada victoria debía ser también una victoria política para asegurar su posición futura. Su éxito en Berlín le otorgó un respeto ganado a pulso, pero también le situó dentro de una red de rivalidades y silenciosos enfrentamientos con Zhukov y sus seguidores. A nivel personal, esta situación afectaba a Konev en más sentidos de los que podía imaginar. Sabía que su vida y carrera dependían tanto de su destreza en el campo de batalla como de su habilidad para navegar las aguas traicioneras del poder soviético. Este escenario tenso y electrizante formó parte de las decisiones cruciales para los movimientos militares posteriores, sumando capas de complejidad a una guerra ya de por sí brutal y caótica. El impacto de esta rivalidad resuena hasta hoy, recordándonos que incluso en las guerras más despiadadas, las luchas humanas por el poder y la supervivencia marcan la historia tanto como el coraje y la sangre derramada. Si esta parte de la historia te ha fascinado, te invito a suscribirte, compartir este video y comentar qué opinas sobre cómo la política interna puede influir en decisiones de guerra. En el próximo y último capítulo exploraremos el legado de Konev, cómo su audacia cambió la historia, qué quedó tras la guerra y cómo se recuerda su nombre hoy. No te lo pierdas. Bienvenidos al cierre de esta saga apasionante, culminando en la historia de un hombre que fue mucho más que un comandante. Fue un símbolo complejo de coraje, ambición y conflicto humano. Iván Stepanovich Konev nació en 1897 en una familia campesina rusa, un origen humilde que moldeó su carácter tenaz y su comprensión profunda de la lucha diaria por la supervivencia. Su juventud estuvo marcada por la turbulencia política y social que estremecía a Rusia en los albores del siglo XX, forjando en él una voluntad férrea para enfrentar la adversidad. La Primera Guerra Mundial le ofreció sus primeras experiencias como soldado, pero fue en la brutal Guerra Civil Rusa y posteriormente en la Gran Guerra Patria, donde emergió como líder indiscutible. Su ascenso,
no fue fácil ni rápido, producto de un trabajo incansable, inteligencia estratégica y un aura de confianza que inspiraba a sus hombres. El capítulo anterior nos llevó a la cumbre de su fama, la victoria en Berlín Sur, donde desató una tormenta que pulverizó a 920.000 soldados SS en apenas 48 horas. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Cómo vivió Konev este éxito y qué secuelas dejó? El triunfo sembró admiración y temor, una combinación que lo puso en el centro de una feroz rivalidad con el famoso mariscal Georgi Zhukov, quien había sido desde siempre el preferido de Stalin. La competencia entre ambos no solo era personal, sino una batalla política en la cúspide del poder soviético. Mientras Zhukov acumulaba reconocimientos y favor político, Konev se enfrentó a la encrucijada de consolidar su poder sin alienar al líder supremo. Esto implicó decisiones complicadas, maniobras políticas y un juego muy delicado entre su ambición y su supervivencia. Konev demostró una y otra vez su valía en otras campañas, continuando su legado militar con tácticas audaces, innovadoras y resultados impactantes. Sin embargo, la sombra de la rivalidad con Zhukov y la vigilancia constante del partido le recordaban que el campo de batalla era solamente uno de los escenarios de esta guerra. Total, la paranoia y la política interna soviética dejaban cicatrices profundas, y Konev tuvo que navegar en aguas turbulentas, defendiendo su honor y manteniendo la eficacia militar en un entorno donde la presión era constante y la traición siempre latente. En su vida personal, encontró apoyo en su familia y en la firme convicción de que sus acciones estaban al servicio de un bien mayor, aunque esa perspectiva tuviera un precio. El hombre que gritó desafiante a Stalin, «Zhukov no me vencerá», se convirtió en una figura histórica que despierta admiración y controversia. Para unos, fue un héroe indispensable que llevó al Ejército Rojo a la victoria con audacia y liderazgo excepcional. Para otros, un rival implacable cuyo ego y rivalidad complicaron el entramado político-militar soviético. Este capítulo es un viaje a través del legado de Konev, sus victorias, sus errores, sus dilemas humanos y su lugar en la historia mundial del siglo XX. Continuamos explorando la vida y el legado de Ivan Stepanovich Konev, cuya figura sigue siendo una de las más complejas y apasionantes del siglo XX. Tras la victoria monumental en Berlín Sur, Konev no tuvo tiempo para descanso. Las responsabilidades que le encomendó el Estado soviético fueron tan grandes como sus sueños y como las expectativas que él mismo había levantado. Dirigió campañas en la Europa Oriental, participó en la reconstrucción de territorios devastados y en la reorganización del Ejército Rojo para enfrentar nuevas amenazas. Su estilo de mando combinaba disciplina férrea con humanidad en los momentos críticos. Los soldados lo veían no solo como a un comandante, sino como a un símbolo de esperanza. Sin embargo, detrás de ese símbolo había un hombre que cargaba el peso de las decisiones más difíciles, aquella lucha constante entre la ambición personal y el deber con su patria. En la política interna, Konev enfrentó continuos desafíos. La sombra de Zhukov era alargada y su influencia sobre Stalin no disminuía. Las tensiones entre estos gigantes del mando soviético se tradujeron a veces en líneas de mando confusas, en decisiones divididas y en una presión insoportable para todos los involucrados. Stalin, siempre calculador, manipulaba esta rivalidad a su favor, utilizando la competencia para impulsar resultados y mantener a ambos mariscales vigilados y bajo control. Konev, aunque exitoso, nunca logró desplazar completamente a Zhukov como favorito del líder soviético. A pesar de eso, su legado militar permaneció intacto. Sus innovadoras tácticas y su audacia sobre el terreno se estudiaron, analizaron y aplicaron en diversas guerras posteriores.
Se mantuvo activo en altos mandos hasta años después del conflicto, donde impulsó entrenamientos, doctrinas militares y modernizaciones que sentaron las bases para la defensa soviética durante la Guerra Fría. En el plano personal, Konev fue un hombre dedicado a su familia, aunque la guerra y la política exigieron sacrificios enormes. Su vida privada, a menudo relegada a un segundo plano, revela un hombre con inquietudes, lealtades y debilidades que humanizan aún más su figura. La historia suele enmarcarlo como un personaje duro, implacable pero también valiente y justo en muchos aspectos. Su nombre aparece en monumentos, calles y libros, pero también en debates. Académicos que cuestionan los costos humanos y las decisiones que marcaron su carrera, el conflicto entre ser un héroe y un rival. Implacable es parte del misterio y la riqueza que su historia nos deja. Fue un hombre marcado por la guerra y la época, que desafió no solo enemigos, sino también a sus contemporáneos y a la historia. Habiendo recorrido todas estas facetas, el legado de Konev nos invita a reflexionar sobre el papel de los líderes en tiempos de crisis, las tensiones entre poder y ética, y el precio personal y colectivo de las grandes victorias. Esta saga concluye con una invitación a recordar que detrás de cada gran nombre hay decisiones, sacrificios y un mundo complejo que merece ser explorado y comprendido en toda su profundidad. Si esta historia ha despertado tu interés y emoción, no olvides suscribirte, compartir este video y dejarnos tu opinión. ¿Qué te llevas del legado de Konev? ¿Un héroe indispensable o un hombre atrapado en la compleja trama del poder? Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia sigue viva y juntos podemos seguir descubriendo sus secretos y enseñanzas. Hasta la próxima.